Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase, al módulo 3, donde vamos a tener ese repaso anatómico de la anatomía y de la biología un poco, ¿no? de la espalda. Ya lo sé, que venimos del módulo 2, un módulo en concreto bastante denso, en el que, bueno, habréis visto cómo funciona, ¿no? Gran parte de esa neurofisiología del dolor. Para mí, ¿no? Yo pienso que de cara al dolor crónico o dolor persistente era un módulo fundamental a tener en cuenta. Y hoy vamos a tener por delante el módulo 3 en el que vamos a ver las diferentes estructuras que componen la espalda. Es decir, cuál es vamos a explicarlo así, ¿no? Como la mecánica, cuál es la carrocería que compone desde la base de nuestra nuca hasta el origen de nuestra cadera, digamos, en ese segmento del cuerpo, cuáles son los diferentes elementos que vamos a tener en cuenta. Evidentemente no es una clase de anatomía en profundidad, porque solamente con cada uno de estos sistemas nos podríamos tirar hablando de ellos durante varias semanas, pero sí que al menos en el módulo de hoy lo hemos querido dividir en estos 5 grandes bloques. Por un lado, vamos a empezar por el sistema óseo, que como digo yo, ¿no? Sería esa parte más relacionada con la carrocería, con esa estructura, el esqueleto que va a conformar nuestro raquis y nuestra columna. De ahí vamos a pasar al sistema articular, que es aquel en el que vamos a ver cómo los diferentes ligamentos, evidentemente los principales, eh, juntan o anexionan, ¿no? Cada una de las vértebras para alguna de las patologías que veremos en el módulo 4, cómo se pueden ver afectadas, pero sobre todo vamos a tener en cuenta que dentro del sistema articular vamos a ver cómo encajan, ¿no? Cada una de las piezas de nuestro sistema óseo, de nuestro esqueleto. Más adelante vamos a ver el sistema muscular, que este ya sería el que nos proporciona soporte y movimiento, es decir, aunque a lo mejor no sea lo más preciso posible, ¿no? Pero el sistema muscular serían un poco como las ruedas de nuestra espalda, aquellas que nos permiten movernos y evidentemente que también impiden que nos desmoronemos por los suelos. Vamos a dividir además este sistema muscular en los tres grandes bloques, cervical, dorsal y lumbar, para de ahí pasar al sistema nervioso y vascular. Sobre todo el sistema nervioso va a ser algo súper importante y no os preocupéis que no vamos a volver a hablar ni del sistema nervioso autónomo, ni del simpático, ni del parasimpático, sino que vamos a ver cómo ese cableado, porque el sistema nervioso realmente supone un poco más ese cableado, pues bueno, va a discurrir por toda nuestra espalda y sobre todo teniendo también muy presente una de las estructuras principales del cuerpo, que es la médula espinal, que es la raíz de todos los nervios que luego van a ir hacia la extremidad superior y hacia la extremidad inferior. Evidentemente, digamos que todo ese sistema de cableado parte de la médula hacia afuera. Y por último, también, aunque sea una pequeña parte, vamos a hablar del sistema visceral, sobre todo relacionado con la caja torácica, que es una parte en la que se alberga, digamos, ¿no? Prácticamente todos los órganos que nos van a servir para cumplir con aquellas funciones vitales, respirar, el latido del corazón, la digestión, evidentemente, ¿no? También la secreción, la excreción, mejor dicho, de sustancias y también, aunque sea un poquito más de pasada y no sea el contenido fundamental del módulo de hoy, también vamos a verlo por delante. Dicho esto, vamos a comenzar por el sistema óseo, que como os decía, es esa estructura, es ese esqueleto sobre el cual vamos a apoyar el resto de elementos y sobre todo, algo que me parece que es clave, que es fundamental, entender cómo funciona nuestra columna vertebral, ¿vale? Aunque evidentemente, ¿no? Si siguiéramos un concepto tal vez un poquito más oriental, tendríamos que entender al raquis, que es esta estructura de aquí de la izquierda, como un continuo. A nivel occidental tendemos a dividirlo en tres grandes bloques. Sobre todo, ¿por qué? Porque a la hora de estudiarlo, a la hora de ser funcional, es mucho más cómodo segmentar a lo mejor el cuerpo por zonas para ser un poquito más locales. Aunque, igual, arrastro cosas que venimos hablando del módulo 2, al final el dolor es algo global, o sea, influyen muchos factores más allá de lo que es la propia estructura.
Para empezar, por la columna vertebral, vamos a hablar, bueno, es este conjunto, ¿no? De vértebras, que es el elemento que tenemos aquí a la derecha, que digamos, ¿no? Como si fuera una especie de Lego, son cada una de estas piezas que nos van a conformar la primera estructura sólida. Para distinguir estas tres partes, aunque cuatro, si contamos también con el sacro y el coxis, vamos a hablar primero de la columna cervical. La columna cervical es justo, ¿no? La que se encuentra en la región del cuello y se compone de 7 vértebras. Son vértebras más chiquititas, vértebras mucho más móviles, ¿no? Que a lo mejor las de otras regiones. Y sobre todo hay dos fundamentales que son atlas y axis, que se ubican en la parte más superior, que ya tienen relación directamente con el cráneo, ¿no? Con la parte del sistema nervioso central, con el cerebro, que son súper, súper importantes. Pues bien, todas las vértebras de esta columna cervical se denominan, se llaman por la letra C y cada uno de los números de arriba a abajo. Es decir, justo por debajo de la línea nucal, justo por debajo del cráneo, tendríamos a C1, que como os digo, esta en concreto se llama Atlas, porque si alguien entiende, ¿no? de mitología, era ese ente que se encargaba de sujetar el mundo. Acto seguido, como C2 tendríamos Axis y luego ya seguiríamos con el resto de nomenclatura. C3, C4, C5, C6. Y es algo súper importante porque muchas veces tenemos una lesión en la que nos dicen, oye, pues tienes una cervicalgia o tienes una hernia protusión, que también hablaremos de ello en este módulo, en el espacio que se ubica entre C3 y C6. O C3 y C4, mejor dicho, porque entre C3 y C6 puede haber otros espacios intervertebrales. Vale, bien, pues, ¿qué es lo que ocurre? ¿Dónde se ubican C3? ¿Dónde se ubican C4? Pues si empezáramos a contar desde la base de la nuca, serían la tercera y la cuarta vértebra que están más por debajo. Acto seguido tendríamos a la columna dorsal que se compone de 12 vértebras y evidentemente estas 12 vértebras van a su vez enlazadas con las diferentes costillas, ¿vale? Está aquí, no está representado en la imagen, pero evidentemente en la cara anterior de nuestra columna tendríamos en esta parte las costillas. La columna dorsal es un poquito menos móvil, pero es fundamental porque abarca sobre todo los órganos o uno de los bloques de órganos más importantes, como son el corazón y los pulmones. También, pues es una zona, ¿no? En la que se suele generar mucho foco de contracturas, hernias, protusiones, a lo mejor un poquito menos, porque como os digo, es una región que actúa algo más en bloque, pero estas vértebras se denominan con la letra D de dorsal o con la letra T de torácicas, ¿vale? Si tenéis algún informe médico a mano en el que podéis ver reflejado, oye, mira, pues resulta que tienes una lesión en T10, T11, pues igual, empezando a contar desde arriba hacia abajo, tendríamos que T1 es aquella que enlaza con la primera costilla y T12 ya enlazaría con la última costilla, que en este caso además sería una costilla flotante. Seguimos para abajo y nos vamos a la columna lumbar. Evidentemente, la columna lumbar, que también es una de las que más dolor, impotencia nos suele producir, se compone de 6 vértebras. Pero, con carácter anecdótico, estas vértebras son más grandes y más anchas que las anteriores, porque ya se nota que conforme vamos descendiendo en nuestra columna, el peso que recae sobre la zona es mucho mayor. Como también dato curioso, en función de la región en la que nos encontremos, si es cervical, si es dorsal o si es lumbar, la articulación que tiene cada una de las vértebras también es diferente. No es algo en lo que nos vayamos a meter hoy, pero, por ejemplo, la columna lumbar tiene mucha más predisposición a la rotación que la columna dorsal, por ejemplo. Lo que pasa es que al final con cada uno de los micromovimientos que tenemos en la columna dorsal, pues llegamos a abarcar más o menos la misma cantidad de movimiento que puedan abarcar la columna lumbar. Y por último, os he querido dejar también la parte del sacrocoxis, porque evidentemente es importante, tiene su relación con la cadera y como dato, el sacrocoxis en la edad más temprana, en la edad infantil, se subdivide a su vez en otro bloque de 9 vértebras, pero conforme vamos madurando y vamos ganando en años, conforme vamos entrando en la edad adulta, estas vértebras se fusionan y forman este único hueso, ¿vale? Y digo único, entre comillas, porque como os digo, realmente podríamos subdividirlo en las diferentes vértebras.
Para algunos, no sé si sois de España o de Latinoamérica, el sacrocoxis ya es lo que se pasaría a denominar como la rabadilla, la curcusilla, o sea, esa zona más baja de la columna lumbar. Evidentemente, también por muchas veces produce esos dolores y molestias. Otro aspecto a tener en cuenta dentro del sistema óseo es que si os fijáis en la imagen de la izquierda, os he querido subdividir, ¿no?, en esas cuatro partes diferentes. Tendríamos además en el plano lateral, que sería de las tres imágenes, la que tenéis un poquito más a la derecha, tres tipos de curvaturas. ¿Por qué? Esto a nivel fisiológico tiene una explicación y es que cada una de las curvaturas permite distribuir mejor las cargas, el peso de nuestra columna, en vez de que si fuera una estructura completamente plana. Por ejemplo, si fuera una estructura completamente rígida, cada vez que andamos o que chocamos, impactamos contra el suelo, digamos que notaríamos mucho más ese impacto a lo largo de toda nuestra columna. Evidentemente, hay gente que tiene más tendencia a la rigidez y gente que es más móvil, pero por nombrarlas tendríamos en la parte superior, en la columna cervical, una curvatura en forma de C, conocida como lordosis. En la columna dorsal tendríamos una forma de D, conocida como cifosis. Y por último, en la columna lumbar volveríamos a tener esa forma de C, con nombre de lordosis. Como os decía, esto es importante porque por poneros, ¿no?, dentro del contexto patológico, muchos de los latigazos cervicales en la columna cervical tienden a cursar con una rectificación, que eso significa que esta especie de C empieza a aplanarse. Y como os digo, es algo fundamental a tener en cuenta porque si alguno de vosotros ha tenido un latigazo cervical, seguramente le hayan comentado el tema de la rectificación. Y por otro lado, en la zona dorsal tendemos a la hipercifosis, que sería conocida como esa joroba o como esa chepa. Y en la columna lumbar también hay muchas personas que pueden tender un poquito más a la hiperlordosis, que esto es a tener un poquito más de movilidad. Simplemente igual, pues como detalle, tenerlo en cuenta por si en alguno de los informes que podáis tener a mano os ponen algo así como corrección de la curvatura dorsal en hipercifosis o corrección de la columna lumbar en hiperlordosis, pues que sepáis que simplemente implica que alguna de estas curvaturas laterales se ha visto un poquito más pues agudizada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se ha visto un poco aumentada. Vale, ¿qué ocurre con otra estructura que es fundamental, que es el disco intervertebral? El disco intervertebral al final no deja de ser un cojín que se ubica entre cada una de las vértebras para actuar como amortiguador. No obstante, es algo súper importante para cuando tenemos algún tipo de problema de disco, una hernia de disco, una protusión de disco, va a ser esta estructura la que nos genere problema. Y de hecho, ahora lo vais a entender súper bien. Desde arriba, esta sería una de las vistas de las vértebras, que como os digo, no vamos a hablar de las apófisis y cada una de las protuberancias que tienen, pero sí que vamos a hablar del disco intervertebral. Vuelvo a la imagen anterior y esto que veis como rosita en esta imagen es lo que se corresponde en la imagen de la derecha abajo con esa franja verde. Esa sería el disco. Pues una de las características que tiene el disco intervertebral es que se compone, digamos, de dos aspectos fundamentales. El primero es un núcleo pulposo que tiene una composición más similar a la de una gelatina y por otro lado tenemos en la parte de fuera, en esa recubierta, los anillos fibrosos que tienen más una estructura más rígida, ¿no? Como si fueran más pues una serie de anillos concéntricos que quieren proteger ese núcleo pulposo, que es el que actúa como amortiguador. Pues bien, ¿qué ocurre? Con el paso del tiempo, y evidentemente debido a muchos factores, el desgaste natural de la edad, los sobreesfuerzos mecánicos, e incluso, ¿no?, algunos componentes genéticos, ese núcleo pulposo va chocando y va impactando contra cada uno de los anillos fibrosos hasta que puede llegar un punto en el que se extravase, se salga hacia afuera. Como vemos aquí en la imagen, la diferencia entre una vértebra normal a la izquierda y una protusión a la derecha. Claro, ¿qué sucede? Que si
esta extravasación, esta salida, ¿no? Del núcleo pulposo se produce justo hacia atrás, muchas veces choca, ¿no? Contra la misma apófisis espinosa y no supone un problema. Pero ¿qué ocurre? Que justo detrás de nuestra, digamos, ¿no? En este espacio que queda entre el cuerpo vertebral y la parte posterior, que son las apófisis, pasa voy a decirlo, ¿no? Ese elemento fundamental que es la médula espinal. Esa médula espinal, que al final, como os digo, es el, digamos, el cable central que luego nos va a repartir, nos va a distribuir la corriente por todas las zonas, tiene a su vez una serie de salidas laterales que son los ganglios dorsales, que es cuando ya esa corriente eléctrica se empieza a distribuir hacia las piernas, hacia los brazos, digamos, hacia lo que es la periferia del cuerpo. Pues si ese núcleo pulposo, una vez que rompe ese anillo o lo va desgastando, sale hacia afuera, puede ser que lo comprima y nos genere esa sintomatología tan desagradable. Pasaríamos de tener un dolor nociceptivo a tener un dolor más con características neuropáticas, que es un dolor, ya os digo yo, que bastante más desagradable. De hecho, es verdad que justo hace unos días, ¿no? Leía un artículo y decían que el 90% de nuestros dolores tienen componentes nociceptivos, que solamente uno de cada 10 dolores lumbares o dorsales o de espalda en general tienen ese componente neuropático. Pero cuando un paciente tiene ese dolor neuropático, creerme que lo nota. O sea, la diferencia es bastante, bastante notable. Hasta aquí tendríamos las claves básicas del sistema óseo y vamos a pasar al sistema articular. Como os decía, ese sistema articular van a ser cada uno de los diferentes enclaves, de los diferentes nexos de unión que va a haber entre las diferentes vértebras. Evidentemente, aquí es mucho más complejo porque incluso en cada una de las regiones, cervical, dorsal y lumbar, tenemos una serie de ligamentos específicos, pero para poder tener un concepto general, os he querido traer aquí los más importantes, ¿no? O al menos los más significativos. Por un lado, los ligamentos longitudinales anterior y posterior son aquellos que, como vemos en la imagen de la izquierda, envuelven toda la cara anterior y la cara posterior de las diferentes vértebras. Estos son clave para evitar los desplazamientos anteroposteriores, es decir, hacia adelante y hacia detrás de cada una de las vértebras. El ligamento amarillo también es un ligamento que se encarga de unir cada una de las vértebras, digamos que es un continuo, ¿no? Es un trenzado que enlaza cada una de las vértebras para evitar que se puedan, pues cada una luxar, ¿no? Digamos, salir de su emplazamiento natural. Los ligamentos interespinosos, nos iríamos ya a la imagen de la derecha, son aquellos que unen esas protuberancias laterales que tienen cada una de las vértebras, sobre todo, ¿no? Para cuando, por ejemplo, nos inclinamos hacia un lado, pues que no nos desparramemos, que haya algo, esa cuerda de tensión que nos fije y que no nos vayamos. Y los ligamentos capsulares son aquellos que van a unir cada una de las vértebras, también bordeando el disco intervertebral, como una protección extra, digamos, ¿no? Todo esto produce, como os digo, que la estructura que tengamos sea mucho más sólida. Si simplemente tuviéramos los huesos y no los atáramos de ninguna forma, pues con cada movimiento prácticamente se nos iría cada uno por un lado. Los ligamentos y el sistema articular es el encargado precisamente de fijar esa estructura. Empezamos a meternos en uno de mis sistemas favoritos, el sistema muscular, uno que para vosotros es uno de los más guerreros, ¿no? Y aquí sí que os lo quería diferenciar en las tres partes porque igual hay que tener en cuenta que los seres humanos en la edad adulta tenemos un promedio de, si no recuerdo mal, 206, 207 huesos. Sin embargo, a nivel muscular tenemos más de 500. ¿Esto por qué? Porque al final dos huesos pueden tener diferentes planos de movimiento y cada uno de esos planos de movimiento viene ejecutado por músculos diferentes. O sea, por ejemplo, yo el cuello puedo hacer gestos de flexión, de extensión, de rotación, de inclinación e incluso puedo hacer movimientos combinados, pues toda esa capacidad de movimiento nos la otorgan los músculos. Evidentemente, dentro de la anatomía muscular ya podríamos entrar en fibras musculares, paquetes musculares, esas contracturas, ¿no? Esos puntos gatillo que, como os digo, veremos en el siguiente módulo, suelen generarse en estas zonas, en cada uno de los músculos. Pues bien, dentro de la región cervical
antes de pasar a comentaros los músculos importantes, a mí me gusta hacer una distinción entre los músculos intrínsecos y extrínsecos. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a la imagen de la derecha, ¿no? Por un lado, al final también cada uno de los músculos se organiza en un plano diferente del espacio. Es decir, desde más hacia afuera a más hacia adentro voy teniendo una serie de diferentes músculos que me van a producir también movimientos diferentes. Los más superficiales son por norma general el trapecio, el esternocleidomastoideo, el esplenio. Son músculos que yo puedo palpar con cierta facilidad y que prácticamente se ubican una capa inferior a la piel. Por debajo de la piel, digamos que ya tendríamos el sistema fascial, ¿no? Pero debajo de ese sistema fascial ya empezaríamos a tener estos músculos. Estos serían los músculos extrínsecos, es decir, los más exteriores, los más palpables, los más apreciables. Sin embargo, por otro lado, si yo profundizo en capas dentro de mis músculos cervicales, llegaría a los músculos intrínsecos. Estos músculos intrínsecos ya se encargan de movimientos mucho más finos. Por ejemplo, el cuello, una de las características fundamentales que tiene es que se encarga de orientar la vista en el espacio. Problemas de vértigo, problemas de mareos, eso no nos pasa, ¿no? En la columna lumbar. Pues todos esos músculos chiquititos son los encargados y los responsables de esos micromovimientos entre vértebras, llevarlos a cabo. Ahora, hecha esta distinción, que a mí me parece clave porque, por ejemplo, ¿no? Retomo los latigazos cervicales, muchas veces tratamos los extrínsecos, pero nos olvidamos de los intrínsecos. Como músculos principales de la región cervical tendríamos el trapecio, es un gran caballo de batalla con sus tres fascículos, el superior, el medio y el inferior. Foco muchas veces de puntos gatillo, de contracturas, somatiza mucho la parte de estrés, ansiedad. El trapecio, como os digo, a mí me parece, yo le llamo cariñosamente como el tiburón blanco del cuello. Siempre que aparece hay problemas, ¿no? Luego tendríamos el esternocleidomastoideo, que es un músculo que discurre por la cara lateral del cuello, sería más este que tenemos ubicado en esta región y evidentemente se encarga de los gestos de rotación y de inclinación del cuello. Como característica, cerquita al esternocleidomastoideo discurren las venas, los vasos sanguíneos, ¿no? Relativos a la yugular y a la carótida, que son aquellos que directamente van a irrigar ya el sistema nervioso central, el cerebro. El esplenio es un músculo también que discurre por la cara posterior del cuello y que se encarga, ¿no? de ayudar, es un poco accesorio del trapecio para generar esos movimientos de extensión. Como os decía, los suboccipitales no os lo he querido mencionar uno por uno, pero conformaría, ¿no? ese conjunto de músculos chiquititos que une vértebra con vértebra y que se encarga de hacer esos pequeños micromovimientos dentro del cuello. El angular del omóplato ya es un músculo, ¿no? que empieza a enlazarnos la región cervical con el hombro. De hecho, se inserta, ¿no? en el ángulo superior de la escápula para realmente, ¿no? Tiene movimientos tanto de rotación del cuello como movimientos del campaneo de la escápula. Ambos dos, es importante el angular del omóplato y muchas veces es uno de los principales que nos produce esos dolores de hombro que a nosotros nos remitís y que nos decís, oye Dani, siento que me duele el cuello, pero me irradia hacia el hombro. Pues el angular del omóplato, por ejemplo, muchas veces suele estar afectado en ese caso. Y los escalenos son músculos que van por la cara lateral y anterior del cuello y que se encargan de, por ejemplo, ¿no? También gestos de flexión del cuello. Son aquellos que cuando miramos hacia abajo o tenemos movimientos contra gravedad, se encargan, como digo, ¿no? Siempre de sujetarnos la cabeza. Pasamos a los músculos dorsales. Y aquí os he querido hacer, igual que en el cuello, lo que pasa que me he tenido que extender un poquito más, la diferencia entre dorsales y profundos. Sobre todo, dentro de los músculos profundos, yo os destacaría dos grandes bloques, ¿no? Los paravertebrales, que son todos aquellos que se van a encargar de la extensión de la columna, y muy importante, son también músculos que se encargan de mantenernos erguidos todo el tiempo que nosotros estemos de pie. E incluso me atrevería a decir que cuando nosotros estemos sentados. Por norma general, cuando aparece un dolor dorsal, los paravertebrales suelen ser uno de los focos principales. Y por otro lado, los intercostales, porque son músculos que influyen en la respiración. Cuando
realmente el músculo principal de la respiración sería el diafragma, ¿no? Pero cuando ese diafragma tiene algún tipo de bloqueo o lesión o espasmo, suelen ser los intercostales quienes ayudan a este diafragma a realizar los movimientos de extensión y distensión de la caja torácica. Son así un poco los que más considero destacarlos, pero luego, por ejemplo, dentro del entorno de los paravertebrales tendríamos los semiespinosos, los multífidos, los rotadores, igual son músculos que se van anexando vértebra a vértebra de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, realizan como diferentes saltos a lo largo de la columna para, digamos, mantener esa estructura. Dentro de los músculos dorsales superficiales, ¿por qué los he querido distinguir? Porque aquí hay varios que son clave. El primero, el dorsal ancho, que es el músculo, ¿no? Conocido como el músculo de los escaladores. Y sobre todo, a mí es un músculo que dentro de las características que pueda tener, la primera de ellas es que actúa principalmente en posición inversa. Como núcleo original, si analizáramos su origen y su inserción, el dorsal ancho tendría como, digamos, función principal realizar la extensión del brazo. ¿Qué pasa? Que ese gesto contra gravedad, pues no genera mucho problema. O sea, si yo tengo mi brazo y lo dejo caer hacia abajo y realizo la extensión, no es un sobreesfuerzo grande para realmente el músculo que tenemos aquí. ¿Qué ocurre? Que cuando yo el brazo lo estiro y tengo que generar esa extensión para acortar este músculo, ya sí que tengo que arrastrar todo mi cuerpo, ¿no? O sea, digamos que es el que más se activa a la hora, por ejemplo, de hacer una dominada o a la hora de trabajar la escalada. También el trapecio inferior es uno de los que muchas veces os da esos dolores que se ubican, ¿no? Entre la escápula y la columna, esos dolores que están un poco a caballo, ¿no? Entre la espalda y el hombro. Pues, por ejemplo, el trapecio inferior suele ser uno de los principales culpables. Y, por supuesto, os he traído aquí el romboides menor y mayor, pero cualquiera de los músculos que abarcan el manguito rotador podría ser también uno de los principales, ¿no? Que nos pueda causar dolor, sobre todo cuando ya empezamos a enlazar nuestra columna, nuestra espalda, con dolores de hombro. Hay que pensar que la escápula, que es este hueso que tenemos aquí, al final tiene una cercanía, una proximidad bastante importante con la columna y con la región dorsal. Por último, vamos a uno de nuestros queridos amigos, los músculos lumbares. Y aquí os he querido distinguir la zona posterior y la zona anterior. ¿Por qué? Porque realmente el sistema muscular lumbar actúa como esa faja natural que tenemos en el cuerpo y realmente si lo quisiéramos analizar, más que distinguir en anterior o posterior, distinguiríamos en ese anillo que, digamos, pensar en una faja, ¿no? Que es esa estructura que nosotros podemos anclar en nuestra zona posterior y que podemos abrochar hacia adelante. Pues bien, dentro de los músculos lumbares, evidentemente tendríamos que tener también en cuenta aquellos que ya empiezan a enlazar con la cadera, como podría ser el glúteo mayor, que no está aquí porque no es un músculo tan intrínseco de la columna, pero sí que es un músculo que tiene mucha relación. Cuando, por ejemplo, mi cuadrado lumbar está fatigado, va a terminar compensando. O sea, las compensaciones más próximas siempre van a ser o bien por arriba, a los paravertebrales dorsales, o bien por abajo, al glúteo mayor. Pues bien, dentro de los principales de la columna lumbar vamos a tener el cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar es aquel que une la cresta ilíaca, que sería, si nos fijamos, ¿no? en la imagen de la izquierda, ese hueso, ¿no? que tiene así como forma de corazón, pues la parte de arriba sería esa cresta ilíaca y enlazaría con la duodécima costilla, con la costilla flotante, es el que se encarga de realizar movimientos de extensión de la espalda, por ejemplo, como si fuera en el peso muerto, pero también de inclinaciones laterales. Este músculo, ¿no? puede tener una función o bien bilateral, actuar tanto en mi lado derecho como en mi lado izquierdo de forma simultánea y realizar una extensión conjunta, como de forma unilateral, activarse solamente en uno de los dos lados de la columna y generar por ello una inclinación, o bien hacia el lado izquierdo o bien hacia el lado derecho. El psoas ilíaco a mí me parece también que es un músculo con alta relevancia dentro de la parte lumbar, pero que muchas veces le damos menos importancia. El psoas ilíaco precisamente se compone de dos fascículos, del psoas y del ilíaco. Sé que esto suena muy simple, ¿no? Muy, muy simplista también, pero es importante porque es un músculo que se origina en las lumbares,
pero se inserta en el fémur, se inserta en la pierna. De hecho, es el principal flexor de la pierna y muchas veces cuando tenemos una paciente o una paciente con un dolor lumbar, pero encima con una baja movilidad de la cadera, es posible, es muy probable que el psoas ilíaco sea uno de los grandes pues, culpables, ¿no? Este músculo se origina en las últimas vértebras lumbares, L3, L4, L5, se mete por dentro de esa cresta, de esas crestas ilíacas, que como os digo es el hueso que en la imagen izquierda tiene esa forma de corazón, y ya se va a anclar a la cadera, se va a anclar más al fémur para realizar esos movimientos de flexión. El transverso del abdomen es un músculo clave por varios motivos. Primero, porque tiene una disposición circular, ¿vale? Pensar, ¿no? En la imagen de faja, aquí ya nos iríamos a la foto de la derecha y sería aquel que nos ancla, ¿no? Nos hace esa función de faja y sobre todo, cuando se contrae, tiene varias relaciones. La primera, como auxiliar en la respiración. Si alguno de vosotros hace pilates, seguro que os han hablado muchísimo de contraer el abdomen, realizar una respiración costal, llevar el ombligo hacia adentro. Pues esa función de llevar el ombligo hacia adentro es en parte culpa del transverso del abdomen. Y luego también tiene una relación muy importante con el suelo pélvico. Esto va sobre todo dirigido a embarazadas cuando a lo mejor aparecen, ¿no? Esos problemas de incontinencia o incluso de diástasis abdominal y normalmente, claro, nos decís, ¿qué puedo hacer? Y os recomiendan hipopresivos precisamente para fortalecer esta zona y que os pueda ayudar en vuestro problema, en este caso ginecológico o uroginecológico, ¿no? Pues el transverso del abdomen es fundamental por eso. Uno, porque le da soporte a la columna lumbar. Dos, por su relación con la caja torácica y con ese sistema visceral. Y tres, por la relación que tiene con el suelo pélvico y el sistema uroginecológico. Pues ahí tendríamos el transverso del abdomen como uno de los principales, ¿no? Caballos de batalla a tener en cuenta. Y por último, os he querido traer el recto anterior del abdomen porque dentro del mundo del deporte o del fitness siempre gusta, ¿no? Como distinguir a las personas que están más o menos sanas por su tableta de chocolate. Pues el recto anterior del abdomen sería esa tableta de chocolate, pero sin embargo es, por un lado, el músculo más superficial, es decir, es de los que menos importancia llega a tener dentro de la columna lumbar. Esto no quiere decir que no sea importante, pero comparado con el transverso o con el cuadrado lumbar o con el psoas ilíaco, pues todos estos son mucho más importantes. Y luego aparte es un músculo que gusta tener definido, pero es un músculo que tiende a hipertrofiar muy poquito. O sea, un recto anterior del abdomen es raro, ¿no? Que lo llegues a hipertrofiar más de 2 3 centímetros de ancho. Evidentemente, ¿no? No hablamos a lo mejor de un culturista profesional o de una persona de la élite, pero un deportista amateur es raro, ¿no? Puedes incluso hipertrofiar mucho más tu psoas o tu cuadrado lumbar que tu recto anterior del abdomen. Por eso, cuando hablemos del core y de la musculatura abdominal, pensar más o que es más importante el transverso que el recto anterior. Llegando al final, vamos a meternos con el sistema nervioso y con el sistema vascular. Como os digo, el sistema vascular lo quiero dejar un poquito más de lado porque es relevante, evidentemente, pero creo que para el dolor crónico, el dolor persistente, uno de los más importantes va a ser el sistema nervioso. Como os decía, el sistema nervioso es aquel que conforma todo el cableado que aparte de implicarme a la espalda, me va a empezar a implicar también a las extremidades. Por una razón muy sencilla, porque la matriz, el cable principal, la central de energía, digamos, es la médula. Y a partir de ahí, todos los nervios periféricos que vayan a salir, van a salir de la médula. ¿Qué ocurre? Que sobre todo en nuestra espalda yo os he querido traer dos plexos importantes. Hay muchos más. El plexo solar, por ejemplo, también es muy importante. Hay nervios que también son fundamentales. Pero hablando de dolor y de dolor crónico de espalda, el plexo braquial y el plexo lumbar van a ser los, digamos, más incapacitantes. Por un lado, el plexo braquial es aquel que se ubica en la zona más superior, sale de las raíces nerviosas de mi columna cervical, como veníamos hablando antes, ¿no? De C1, C2, C3, C4, C5, C6, ya por completar, y me va a formar tres cables que van a ser los que me den
a nivel sensitivo y a nivel motor gran parte de la corriente a lo largo del brazo. Y estos tres cables van a ser el nervio cubital, que es aquel que discurre por la cara interna del brazo, cuando pensamos, ¿no?, en el famoso hueso de la risa, cuando nos golpeamos, ¿no?, contra el pico de una mesa o contra una pared y dices, uy, se me ha quedado dormido el brazo, suele ser el nervio cubital. También es verdad que es el que más expuesto puede estar dentro del plexo braquial. Por otro lado, el nervio radial es aquel que discurre por la cara posterior del brazo y que se encarga muchas veces de los movimientos de extensión. Digamos que es el que irradia toda la parte extensora de mi brazo. Y por último, el nervio mediano, que también discurre por la cara interna, más pegadita al bíceps, más pegadita al tríceps, pero que de los tres, digamos, es un poco el más grande. Esto lo vais a entender perfectamente cuando hablemos ahora del nervio ciático, pero digamos que el nervio mediano, salvando un poco las distancias, ¿no?, sería como el nervio, o sea, el nervio mediano sería para el plexo braquial lo que el nervio ciático es para el plexo lumbar. Dentro del plexo lumbar, evidentemente, os decía, el ciático, uno de los más clásicos, uno de los que más em, fisiopatología, ¿no?, llega a cursar. Aún así, os digo, ¿no?, que esta estadística que leía el otro día hablaba de que solamente el 10% de las ciáticas dependen del nervio ciático y sobre todo, ¿no?, de la salida de la raíz nerviosa del nervio ciático, porque las demás ya son más falsas ciáticas, síndrome del piramidal, lo hablaremos, ¿no?, en el módulo de profundizando en el dolor lumbar, pero el nervio ciático evidentemente es el más conocido. También es verdad que es, si no el más grande, de los más grandes del cuerpo y tiene una importancia clave. El nervio crural, este ya discurre un poquito más por delante y irriga, sobre todo, ¿no? Irradia, mejor que irriga es un término más asociado a la vascularización, irradia sobre todo la parte del cuádriceps, la extensión de la pierna, y es menos conocido, pero también es muy, muy importante. Lo que pasa que, pues, por el módulo que nos compete, ¿no?, se suele lesionar bastante menos. Y luego también el nervio obturador, que es fundamental dentro del plexo lumbar. Podría incluso, ahora que estoy cayendo, haberos incluido el nervio pudendo, que si alguno tiene o ha tenido algún tipo de patología visceral, de problema de suelo pélvico, nervio obturador y nervio pudendo seguramente os suenen un poquito más. Para entender la complejidad de este sistema nervioso, os he querido traer dos esquemas de cómo se conformarían cada uno de los diferentes plexos, para que veáis, o sea, esto no es eh, tiro una línea de tren que sale de Cuenca y va para Zaragoza. No, muchos de estos nervios a su vez se entrelazan entre ellos para, ¿no?, transmitir las diferentes conexiones. Por ejemplo, en el plexo braquial tendríamos, como os decía, en este esquema, la parte de la derecha se corresponde con las salidas nerviosas. C1, C2, C3, C4, C5, ¿vale? Para que lo podáis más o menos ubicar y a partir de ahí empiezan a extenderse en dirección hacia la mano y como veis aquí se entrelazan entre ellos. Por otro lado, el plexo lumbar igual, de izquierda a derecha tendríamos L1, L2, L3, L4, L5 y luego ya las conexiones, ¿no? L5, S1, pues digamos, ¿no?, que serían las que parten para allá. Cada uno de estos, por ejemplo, el nervio ciático, si os fijáis, sería el más gordito dentro del plexo lumbar y el nervio mediano sería el más gordito dentro del plexo braquial. Por eso digo que todos al final se entrelazan y conforman esa red de nervios. Es como un poco si fuera, me viene a la cabeza, ¿no?, un ejemplo con una línea de Renfe en la que al final tú ves el mapa y dices, joder, pues una línea de tren que va hacia el norte conecta con una que va hacia el este y luego con otra que va hacia el oeste. Pues esa también es un poco parte de la complejidad del sistema nervioso. Terminando con la clase de hoy, tenemos el sistema visceral, en el que os he querido destacar sobre todo la caja torácica. ¿Por qué os he querido destacar la caja torácica? Porque, sobre todo en patologías dorsales, va a haber gran parte de las conexiones, tanto a nivel articular, costo-vertebrales, es decir, entre las costillas y las vértebras, como conexiones entre el diafragma y el resto, ¿no?, de vísceras que tenemos dentro de la caja torácica, como los pulmones y el corazón, con nuestro dolor o patología. De aquí
¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que yo destacaría? Evidentemente, pues tenéis, ¿no?, un desglose de los diferentes órganos que engloban esta zona. Claro, hay que pensar que todas estas funciones, todos estos sistemas digestivo, excretor, respiratorio, se encuentran en la misma zona. Es decir, por ejemplo, ya en el codo no hay órganos, ya en la rodilla no hay órganos. Eso es un sistema ya pura y duramente musculoesquelético, articular y punto. No, no hay más historia, ¿no? Pues bien, todo este sistema visceral podríamos destacar los pulmones dentro de la caja torácica, el corazón, que no os lo he incluido, pero evidentemente es uno de los pilares fundamentales, el estómago, los riñones, el bazo, los intestinos, la vejiga, el hígado. Y yo sobre todo aquí destacaría la importancia muchas veces de hacer un descarte entre una patología visceral y una patología neuromusculoesquelética. ¿Cómo podemos hacer ese descarte? Pues os lo voy a explicar, yo creo que mejor con un caso clínico. Muchas veces cuando hacemos una valoración de un dolor de espalda, os preguntamos por cosas del estilo, ¿vas bien al baño? ¿Sueles tener algún tipo de diarrea? ¿Tienes algún tipo de infección de vejiga? Porque por ejemplo, ¿no? Yo un caso clínico que tuve, es verdad que ya era como un año, ¿no? Pero era un paciente que he tenido muchísimas veces por dolor de espalda y dolor de rodilla, son como sus focos principales. Y un día, pues me llama, ¿no? Me dice, oye, Dani, para una sesión de lumbar y tal, que estoy que no me puedo ni mover de la cama. Voy para allá, llevo la camilla y cuando lo estoy valorando, veo que el simple hecho de moverse en la cama le produce dolor y que su dolor no tiene tantas causas mecánicas, es decir, no dependía tanto del movimiento, sino que era un dolor más continuo. Claro, después de unos 5 o 10 minutos de valoración, le veo que pues, lo que me voy a coger la crema y todo eso empieza con un pico agudo de dolor. Claro, si no hay factores mecánicos y no estamos trabajando en la zona, ¿qué podía provocar ese dolor? Pues el caso es que por descartar, le hice una maniobra se conoce como puño percusión renal para descartar que pueda haber algún tipo de piedra del riñón. ¿Qué pasa? Que dio positivo. Pues claro, en ese momento yo le tuve que comentar a esta persona que automáticamente se fuera al médico. Y por eso digo que es importante, porque muchas veces asociamos ciertos dolores de espalda a un problema neuromusculoesquelético sin pensar en, oye, ¿puede ser un colon irritable? ¿Puede ser una infección de orina? ¿Puede ser una piedra en el riñón? Pues eso es muy importante que lo podamos descartar y por eso también os he querido traer el sistema visceral y la caja torácica, porque incluso muchas veces, sobre todo, ¿no?, en la región lumbar, hay ciertos problemas, ¿no? Esto pasa mucho en los niños, cuando ellos padecen de cólicos y no tienen un problema musculoesquelético. Lo que pasa es que, claro, que en niños lo entendemos como un poco mejor, ¿no? Porque en adultos no pensamos que pudiera suceder lo mismo. Pues también es importante tener muchas veces en cuenta esta patología visceral dentro de nuestro posible dolor. Y evidentemente, si es una patología visceral que depende de un profesional médico, pues que la pueda atender el propio profesional médico. Ahora sí, chicos, hoy os quiero dejar como recursos cada uno de los diferentes atlas de anatomía que yo creo que son muy importantes. Habrá muchos más, lógicamente, ¿no? Pero yo creo que para mí siempre las referencias han sido el Prometheus, el Néter y el Sobota. Si os interesa el tema, os animo a que os profundicéis un poquito más. Hoy en esta clase intenta hacer ese repaso un poco más global por los diferentes sistemas, por las diferentes estructuras, sobre todo para entender que cuando estamos hablando de una lesión o patología, a qué sistema le puede afectar, le puede influir, eh, de qué se compone ese sistema y con qué se relaciona ese sistema, como un dolor de espalda pues puede ser o puede tener un componente vascular, neurofisiológico o incluso nervioso, si me apuráis, visceral, articular, etcétera, etcétera, porque todo eso es lo que conforma al final a la persona y a nuestro paciente con su correspondiente patología, bien sea de dolor crónico, dolor persistente, dolor agudo o lo que sea. Así que por mi parte nada más, me despido de vosotros y os veo en el módulo 4, que vamos a empezar a hablar sobre lesiones y patologías ya un poquito más específicas y más concretas de la espalda.